proceso que se encuentra dentro del hierro fundido, arabio, que también se le llama hierro en bruto, a través de un proceso de oxidación controlado en conversores. Estos conversores son hornos en forma de pera que garantizan un gran rendimiento, una gran producción diaria, ¿no? Entonces, son muy utilizados. Se puede cargar una pequeña parte, 20-25% también de chatarra en el proceso este de conversión, cosa que no es siempre utilizado, ¿no? Algunas veces se utiliza. Bien, allá donde hay mucha chatarra y con precios relativamente económicos. Por favor, la cámara, los voy a sacar porque luego tomo examen y nadie la cámara y no sé qué, y empiezan con sus dengues. Ni los conozco. La siguiente ya es, y no los saco fuera para que no vayan a quejarse que nos echó de la sala, dicen nosotros los angelitos. Si no los pongo en espera y no los saqué, los puse en espera, ¿no? Ya que están. Termina. Y estamos con proceso de conversión. Proceso de conversión, hemos visto algunos hornos, vamos a ver otros más, vamos a ver algún proceso funcionando. A ver, ¿qué fecha es hoy? 29/11. MEC 242. 29/11. Estos convertores consisten en un horno de cuba rotatorio, en el cual se carga hasta un tercio de hierro fundido, un tercio del volumen. De ese un tercio puede haber 20% de chatarra, que no es lo común. Hay dos tipos. Uno, que el primero que se empezó era el convertor Bessenmeyer, que tenía la cuestión de insuflar, soplar el oxígeno por abajo, y tenía la dificultad de que podían taponarse fácilmente esos, esas perforaciones, esos tubos por los que este es el. Fíjense que por abajo se insufla, aquí está la carga, la han puesto un poco llena, un poquito más abajo debería ser. Aquí tiene un eje sobre el que puede rotar para llenar y para vaciar. En la boca, fíjense que se ve, si fuera
perpendicular a la base, sería una línea, entonces está inclinado. Ya, en cambio, los otros convertores, aquí otros que no me interesan, vamos a retornar. Los conversores Siemens, anote, Siemens Martin, trabajaban con una lanza superior. Fíjense, para la carga se inclina el conversor, se carga, aquí esto está un poco pequeño, esto es grande también. Se carga, aquí tienen los tubos por debajo, en la base hay perforaciones. Cuando se hiergue el horno, se le inyecta aire y oxígeno y luego se vacía por un lado la escoria y luego el acero. En este otro proceso modificado, tenemos que el soplado se hace por arriba, no por abajo. Se evita ese problema de la taponación de esos tubos de ventilación. Este sí tiene que ser una lanza de acero que está recubierta con material cerámico y también posee enfriamiento. ¿Ya? Posee enfriamiento. Posee enfriamiento. Aquí podemos ver una imagen de, a ver, un segundo. Digamos, antiguamente cómo funcionaba, ¿no? Aquí el conversor, aquí está vaciando. Fíjense que en sus orígenes incluso ya la dimensión era bastante grande. Y precisamente el auge de la revolución industrial fue por la producción también de acero en grandes cantidades y la disponibilidad en la industria. Y la disponibilidad en la industria. Tipos de motores precisamente por la existencia de acero relativamente barato y al alcance. A ver, vamos a ver otro. Mm,
¿Y ahora por qué no muestra esto? Qué raro. Quitamos esto. ¿Y por qué me sale tan pequeño? A ver, vamos a ampliarlo un poco. Bien, aquí tenemos varios. Fíjense, estos ya son prácticamente de museo, muestras de museo. Fíjense la estructura, aquí un anillo que soporta todo ese peso y un eje sobre el cual puede girar y la tubería para introducir a presión, en un principio aire, después aire enriquecido con oxígeno y luego oxígeno. Fue toda una evolución. Muchas de estas maquinarias ya están prácticamente como museo, pero tranquilamente podrían estar produciendo. El- Aquí tenemos otra. Fíjense la estructura reforzada acá, el sistema para el volteo. No sé si antes podía expandirlas, ahora no sé por qué no me deja. Ya. Mm, Tenemos otro. Aquí le ponen horno, en realidad el nombre es conversor o convertidor. Ahí vamos a ver si podemos verlo separado. No, no deja ver separado.
Bien. ¿En qué parece? Vamos a ver uno que sea plano, que sea en esquema y no foto. Ya, ahora sí. Fíjense, más o menos recuerda la forma de una pera. Tiene los tubos de inyección por abajo, ya sea de aire, aire comprimido o aire enriquecido en oxígeno o oxígeno. Se llena hasta un tercio. Y la reacción, como es exotérmica, el carbón que está dentro del hierro reacciona con el oxígeno y produce una reacción muy espectacular que entrega calor, entonces se mantiene por sí misma. La oxidación es natural. Fíjense que tiene una inclinación para hacer el vertido y el llenado. Tiene un sistema de volteo, un sistema de volteo. Aquí las tuberías que insuflan el oxígeno o el aire enriquecido en oxígeno, ¿ya? Más o menos tienen que ser capaces de dibujar esta forma. Una pera, pero un poco torcida. Tiene revestimiento de material refractario en todo su cuerpo y una coraza metálica alrededor muy fuerte, reforzada acá en el medio para que pueda hacer el volteo, para que pueda girar. Luego de esto, bueno, los conversores Siemens, Martin y otros donde ya se utilizaba no insuflado por debajo, sino con una lanza por la misma boca, ya que evita el problema ese del taponamiento de acá abajo y directamente con oxígeno puro, ¿ya? Bien, una pregunta, ¿dónde creen ustedes que se produjo hierro fundido y directamente no acero, pero se hacía acero a través de proceso indirecto de forja, ¿no? De forja, que era la moda de hacer en esa época, ¿no? Porque esto era 1860, 70, y en cambio esa fábrica en 1850 se instaló y funcionó en toda América, desde Canadá hasta la punta de Chile y Argentina, desde Groenlandia hasta la Antártica. ¿Dónde creen que se fabricó por primera vez, se aplicó este modelo del alto horno? O sea, para producir en cantidades acero, hierro primero y luego acero. Nadie, no se les ocurre.
¿Dónde creen? ¿Estados Unidos? ¿Brasil? Sí. ¿Dónde les? Acá cerquita fue, en Paraguay, en 1850, o sea, 25 años después de la independencia de Bolivia, un poquito ellos antes tuvieron. En Argentina, 1810-11, consideran que ya se independizaron. En Paraguay, en Paraguay, ellos tenían un modelo de desarrollo que fomentaron mucho la educación y la producción nacional, no importar, porque Inglaterra se metió a todo Sudamérica, incluso intentó conquistar Argentina, Uruguay, se metió. Luego con Chile trabajaron mucho los ingleses. También la guerra del Pacífico fue afectada por esa relación entre Inglaterra y Chile. Necesitaban ellos en sus tierras el salitre en Europa, ¿no? Y en Inglaterra, entre todos los motivos. Pero aquellos países que no tenían muchos minerales, mucha riqueza mineral, que era la que se puede extraer fácilmente, sobre todo plata, como ser México, Ecuador, Perú, Bolivia, contaban con esos recursos, entonces no se aplicaron mucho a la educación. Incluso en Bolivia, 20 años hubo en ese siglo que no, ni un peso el Estado gastó en educación. Era la iglesia la que se ocupaba de enseñar a leer y a escribir, donde podía, y profesores, colegios privados. Entonces, hubo un atraso fuerte, ¿no? En- Resulta que en cambio en estos países que no tenían esas riquezas, digamos, disponibles rápidamente, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile. Chile, la minería luego empezó a crecer, ¿no? Pero eso fue en el siglo XIX, ya, siglo XX, en la parte que se quedaron de Bolivia. Entonces, se aplicó mucho la educación, se invirtió mucho. Y también algunos países como Paraguay cerraron, o sea, preferían producir lo suyo. Los ingleses vendían desde arados, herramientas, armas, todo. Entonces, resulta que era pagar lo que decían, ¿no? En cambio, Paraguay empezó a producir su propio acero y hacían vagones de ferrocarril, repuestos para el ferrocarril, rieles, pero luego se tuvo una guerra con la Triple Alianza, con Argentina, con Uruguay y con Brasil juntos, solo Paraguay. Y aguantó como 3 años. Cuando terminó la guerra solo había 10% de varones, mayores y niños. La pelearon duro. Lo invadieron Paraguay los otros. Y lo primero que hicieron fue destruir esta fundición, esta planta metalúrgica. Vamos a ver un video corto sobre esta planta y os voy a explicar algunas cosas. Yo creo que vale la pena conocerlo porque no solo es tener ganas, sino voluntad, ¿no? Porque uno puede tener muchas ganas, pero no tiene la voluntad de hacerlo y no lo hace nunca, ¿no? Eh, el lugar se llama Ibicuí. ¿Conocen Asunción? Hay Asunción, por acá está, y por acá está Ciudad del Este, que es una ciudad con mucho comercio, contrabando, de todo. Y justo en la mitad está esta planta de Ibicuí, quedan los restos. Lo vamos a ver rápidamente para ver qué se puede hacer, ¿no? Sin necesidad. Y yo me pasé el trabajo, yo viajaba bastante con esto de la acreditación. Tomé a cuenta de vacación 2 días para poder ir y no había autobuses justo esos días, tuve que ir por mi cuenta en Express. Bien. Y en el lugar, uno se pone a pensar qué pasaría si en esa época, porque en Estados Unidos después se empezó a producir hierro,
si en lugar de andar peleando y separados los países de Latinoamérica hubieran sido unidos y con tecnología, y en esa planta están las listas de la gente que trabajaba todavía en esa época. Hay alemanes, hay franceses, hay italianos, hay españoles, hay polacos incluso. Yo estudié en Polonia, por eso me llamó la atención. Entre los técnicos y los ingenieros, ¿no? Entonces, de alguna manera se entendían y lo hacían bien. Para su época, Alto Horno era revolucionario, ¿no? Como lanzar cohetes ahora, digamos, pero no cohetes de San Juan, ¿no? Sino cohetes para satélites, para viajes, ¿no? Pero hacerlo uno, ¿no? No mandar que se lo hagan. Mandar que se lo hagan es pagar el desarrollo tecnológico de otros, ¿no? Y uno estar de mirón nomás. ¿Bien? Me dan un minuto y vamos a ver ese video. Ibicuí. El lugar se llama La Rosada, porque la tierra es roja y todo es parecido aquí a la zona de Santa Cruz, por la presencia de hierro en la tierra. Donde hay hierro en la tierra, se ve roja la tierra. Ibicuí. Fíjense, para la cuestión del ferrocarril, nosotros construimos el primer ferrocarril después de la Guerra del Pacífico. Como compensación, Chile se comprometió a construir Arica-La Paz y pagar un crédito, un empréstito, no pagar, sino garantizar para construir el ferrocarril de La Paz a Cochabamba, de Cochabamba a Santa Cruz y Cochabamba a Trinidad. Nunca se logró eso. Pagaron también 300.000 libras esterlinas en esa época, es un montón de plata, en efectivo, en oro. Pero después de un tiempo, 30 familias de La Paz se fueron a Europa en caravana. Obviamente también hubo la guerra federal, donde La Paz era federalista y Sucre era unitaria. Entonces La Paz enarboló la bandera del federalismo para convencer a todos, entre otros Andrés Ibáñez y otros de esta zona. Una vez tuvieron la sede de gobierno en La Paz, se olvidaron del federalismo. O sea, mientras estábamos en esas peleas, Guerra del Chaco, 79, Guerra Civil en Bolivia, 1898, Guerra del Acre, del 98 hasta el 2000, hasta el 1903 en el Acre, fueron los del lugar los que defendieron el Acre con Suárez, un exportador de goma, que armó a su gente para defender el Acre. Cuando ya prácticamente habían frenado a los brasileros, recién apareció el ejército de Bolivia. Fíjense, aisladores de telégrafos, se hacían vidrio también, hélices para los barcos, tornillos, clavos, asadas es asadón, arados, martillos, ejes para carreta, clavos, tornillos, ollas. Fíjense, esta es la rueda para generar fuerza, generar potencia, y aquí en este lado estaban los fuelles, que es como un acordeón, o sea, con una punta. Vamos a ver alguno y, que aviva las llamas, ¿no? También se pueden mover tornos, se puede mover, colocarle una hélice o con cintas, ¿no?
cintas ¿cómo se llama esto? Como las correas de ahora, solo que planas, las correas para las poleas, solo que planas se utilizaba la fuerza para forjar o para mover otra maquinaria que ayuda en el trabajo y no es necesaria la fuerza, digamos. Aquí estaba el fuelle para soplar aire dentro del horno. Esta parte ya es más o menos por la mitad del alto horno porque lo tumbaron el resto. Y hacia abajo, esta zona de acá es parte del alto horno, pero no es encima, esta es la mitad más o menos. Aquí repaso de nuestra materia. La materia prima, el mineral de hierro, que hemos dicho que tiene que estar oxidado y está oxidado, unido a otros minerales que son la piedra caliza y dolomita. Se extraía de yacimientos ubicados en Caucucu, San Miguel, de sitios cercanos a la Rosada. Precisamente por eso se instala esto cerca de donde están las materias primas, ¿no? El material era transportado a través de la rampla, esa rampla que hasta llegar a la parte superior del horno donde se volcaba piedra mina, que es la piedra que produce el metal, o sea, el óxido de hierro. Carbón y piedra caliza, los tres componentes, que ayudaba a bajar el punto de fusión, que es el fundente, ¿no? Ayudaba a bajar el punto de fusión del hierro oligisto, óxido natural de hierro oligisto. Fíjense cuánto tiempo estuvo, 1869, 19 años, 19 años y lo deshicieron. Fíjese, la primera factoría de hierro
Ya. Fíjense que aquí, esto luego vamos a ver el Museo de la Rosada. Fíjense que detrás también de los brasileros, los argentinos y los uruguayos estaba Inglaterra, ¿no? En realidad era una cuestión, igual que en la guerra del salitre y el guano, estaba Inglaterra. Así que fregada la cosa, ¿no? Por estar separados. Parque Nacional Ibicuí. Por si acaso, cerca en esa ciudad, a unos 3 kilómetros de este lugar, yo no pude quedarme mucho tiempo y lo filmé, pero no sé qué pasó después. Tengo algún cambio de computadora, el celular y por ahí tengo la filmación. Tengo que buscarla. Hay incluso un camping donde uno puede quedarse con carpa. Y algún día van por Paraguay, visiten, esto es interesante. Mira, aquí está el mapa. Este es el museo, los canales, en la represa. La plataforma acá la plataforma y aquí estaba el Alto Horno. Este cañón lo hicieron, pero reuniendo las campanas de bronce para hacer cañones de bronce. En esa época se usaba. En Europa también había guerra, bajaban las campanas y las volvían cañones. Terminaba la guerra, en agradecimiento fundían los cañones y hacían campaña. O sea, un juego bastante loco, ¿no? Estas son cosas que hacían, hay un crucifijo. Esta parte esto es madera, pero acá tiene hierro y hierro. La forma de preparar el carbón, espuelas, hachas. Tenazas, diferentes herramientas. Muelles para las carretas, para las ruedas. Herrería de ventanas de protección. Pequeños cañones. Herramientas para la agricultura. Estos son materiales refractarios. Los primeros los trajeron de Europa, pero después fabricaban sus propios refractarios. Aquí hay un pedacito, ya lo vi yo en otro. Bueno, cuando estuve, se van a fijar.
Esto de acá es un poco de escoria que por ahí quedó botada, lo he guardado. A ver. Ese montón que ven ahí es escoria. O sea, cuando no se la pulveriza echándola en agua y se la usa para pavimentos, como arena, ¿cómo se dice? Cascajo, ¿no? Queda así amontonada. Voy a ver si puedo parar. Y esta es escoria, un montoncito de escoria de sal. Este es a medio fundir caliza. Balanzas. Espuelas para caballo, para jinetes, ¿no? Ah, miren, aquí hay bayonetas para fusil, cañones de fusil. Esta es, cuando veamos fundición, vamos a ver, estas son cajas de fundición permanentes, una bola para fundir plomo y tener balas de cañón, ¿no? Se rellena con plomo, esta es la tapa. Estas son cajas de fundición. Fíjense los moldes para los cañones. Acá están los moldes para fundir cañón. No, fíjese que no es secreto, no es una cosa del otro mundo fabricar hierro y hacer. Hay que tener ganas y conocimiento, ¿no? Si no, todo queda en proyecto, en planes y gastadero de dinero. Bien, continuamos. Vamos a empezar a ver lo que se llama la obtención de hierro esponja. No se pone esponja de hierro. Ayer estaba viendo una publicación aquí en la prensa. Esponja de hierro, dicen, ¿dónde sacarán estas? No existe esponja de hierro. Lo que es hierro esponja. El producto de la reducción directa del hierro, la reducción directa del hierro, del mineral de hierro. Obviamente que para el procedimiento de reducción directa
También el hierro tiene que estar en forma de óxido, no puede estar en forma de compuesto de azufre. O sea, tiene que haber el proceso original o inicial de tostado en cintas Dwight Lloyd o semejantes para obtener del compuesto de azufre ya oxidado, obtener oxidado el hierro. El mutum, sus capas superiores, procede de 6 metros a 12 metros y está oxidado por la naturaleza. Miles de años que ha estado ahí, se ha oxidado. Pero más adentro continúa, pero ya en forma de compuestos de azufre, que es más complicado trabajar. Es un proceso largo y costoso y también contaminante. Por eso los hindús que estaban ahí, los chinos también quieren exportar el mineral, porque lo de encima es más sencillo producir, uno se evita un plazo, ¿no? Un paso importante y costoso. Decíamos que en el alto horno teníamos el carbón como sustento interno, además como proveedor del elemento reductor que es el CO. A ver, calor, proveedor de calor, el reductor, y además sirve de sustento dentro del horno para que no se caiga todo y se apelmace abajo y no pase el aire, se tranque. Entonces el carbón como mantiene su forma mientras se va consumiendo, hace como un tinglado, como un armazón, como un arco que va, como una bóveda que va sujetando, va sujetando. Todo va cayendo, pero siempre queda ahí trancado, trancado hasta que termina de quemarse, más o menos en el vientre, y ya el material, el otro material, se ha fundido. Tanto la roca reacciona con el fundente, baja su punto de fusión, se fluidifica y fluye hacia abajo. El mineral de hierro, la parte de la roca se va con el fundente, la parte que es el compuesto metálico, el óxido, se reduce, o sea, pierde el oxígeno y ya una vez como metal líquido escurre también hacia abajo. En la parte de abajo, en el crisol, se va al fondo el metal y arriba la escoria, porque casi el doble de densidad tiene el metal. Entonces queda flotando el otro. Cuando ya se llena, por un lado se vacía la escoria, por el otro lado después se vacía el metal, separadamente. Entonces, tres funciones. Sustento del horno, eh, proporciona el reductor y da calor. Entonces, si yo quiero hacer otro procedimiento, tengo que tener esas tres funciones y se las va compensando con diferentes medidas. Pues bien, el alto horno es alto, ¿no? 50 metros, 30 metros para arriba, entonces un poco complejo si no tengo que me sujete por dentro. Entonces se desecha la idea de alto horno, no puede ser un horno alto, es un horno de cuba alto. Entonces, si quisiera usar un horno de cuba, tiene que ser pequeño, no puede ser alto. Primera cosa. Segunda cosa, no tengo calor. ¿De dónde saco calor? Tengo gas, ya hay que sacar calor del gas. Entonces ahí entra el gas, que esperemos alcance. El gas, hay que utilizar gas natural y, y en grandes cantidades, ¿no? Se supone que Santa Cruz, una vez empiece a producir Mutón, tiene que duplicar su capacidad productiva de energía eléctrica. O sea, lo que usa ahora el doble, y solo para el Mutún. Se supone que alrededor de una metalúrgica grande, por lo menos unas 150.000 personas se crea un barrio, un pueblo entero, ¿no? Y unos 20.000 deberían trabajar dentro directamente, y hay empleos también indirectos. Pero
decimos, ya se desecha el alto horno, no se puede trabajar con ese tamaño. No tienen que ser hornos pequeños, si es que son cuba, pero también puede haber la idea, vayan anotando, no me miren la cara, y los que bostecen, vayan a almorzar. ¿Qué les importa la metalurgia? Resulta que no puedo horno alto, alto horno. Dos, calor, tengo que obtenerlo de otra forma, del gas. Solo que el gas tiene un problema, todos los combustibles gaseosos tienen un problema que es que tienen mucho volumen, ¿no? No están compactos como el carbón, que está, el carbón está bien apelmazado, está suelto, está una cosa, como una nube, ¿no? Hay que comprimirlo, pero igual su poder calorífico no es tan grande, ¿no? No tiene ese poder calorífico del coque o del carbón. Con gas natural podemos subir hasta unos 1000 grados, 800, 900, a morir 1000, incluso recalentando el aire y no se llega a mucha temperatura, ¿ya? ¿Por qué? Por la naturaleza del gas, del mismo gas. No es que haya gases mejores, peores, hay, pero el mejor no va a escalar más de 1000. Y el hierro tiene 1553, si no me equivoco, para fundir hasta 1800 grados, se fijan en el alto horno, 2000 grados en el crisol y y en el vientre. ¿De dónde saco 500 grados más? No voy a la esquina y dice, señor, me vende una latita de 500 grados, la abro y la meto dentro, ¿no? No hay calor en lata, tampoco hay tiempo en lata, ¿no? Entonces tengo que ver la forma de dónde sacar calor. O sea, energía como para subir la temperatura de esos 500 grados que faltan, ¿ya? Entonces, la solución es convertir el gas en electricidad y convertir el gas en electricidad. Y con la electricidad puedo obtener cualquier temperatura que yo quiera. Las más altas temperaturas sobre la Tierra se consiguen con electricidad, con hornos de arco eléctrico. Otra solución. Para la parte de calor, ¿qué hago? Uso gas, pero también uso electricidad. Anoten eso, anoten. O sea, estoy sustituyendo un proceso tecnológicamente estable, conocido, reconocido por otro sucedáneo porque no tengo carbón. Bien, entonces ya tengo dos ítems cumplidos. ¿De dónde saco el sustento? No voy a hacer alto horno, van a ser hornos pequeños. No necesito que el carbón me esté sujetando. Incluso puedo trabajar con lecho fluidizado. Anoten, por ejemplo, que es lecho fluidizado. Lecho es cama, ¿no? Como una cama. En realidad son capas de material sólido. Fluidizado significa que yo le voy a poner aire, algún gas por debajo que haga que eso está como volando en el aire. Las partículas sueltas del mineral tienen que estar en el aire flotando por gas que le pongo desde abajo, o gas o aire o lo que sea, ¿no? Pero está flotando en el aire. A eso se le llama lecho fluidizado, lecho fluidizado. Que son partículas de sólido en suspensión por un gas. ¿Ya? Con eso me evito construir un alto horno, no tengo cómo hacerlo funcionar. El calor con el gas y ayudado por electricidad, pero hay que producir electricidad. Jindal en realidad a nivel mundial, la empresa hindú, eh, es famosa por comerciar con energía, ¿no? Por comerciar con fabricación de hierro, de acero. Pero yo creo que tenían la esperanza de obtener y ahí hubo el problema con ellos, de obtener el gas al precio del consumo interno, o sea, el precio que uno paga por su gas domiciliario, por el gas que compra en la garrafa o por el gas que carga el auto, ¿no? El gas, pero había otro precio. Tampoco querían pagar el precio de venta a Argentina o Brasil, ¿no? Pues si estamos trabajando acá, ¿no?
Y ese fue el problema con los de Jindan. Al final no pudieron llegar a acuerdo. Además querían tener una licencia para exportar el mineral ese que está en la superficie, que ya está oxidado. A mi conocimiento esos fueron los problemas que no se pudieron zanjar con los hindú. Y está el pleito todavía. Veremos qué pasa con los chinos. Dice que están trayendo 200 y tantos camiones de maquinaria para trabajar en Mutum. Esperemos que no traigan a los chinos también y haya trabajo para ustedes, ¿no? Yo ya, de aquí un par de años la jubilación. Entonces, ustedes tienen que ser los que trabajen ahí, o los chinos. Veremos quién trabaja ahí. Resulta que, y nos falta un ítem más, que es, con qué hago la reducción? La reducción con el carbón se hace a través de la reacción de Boudoir, transformando el CO2 en CO, y el CO es ávido de oxígeno. El CO, el monóxido de carbono, es ávido de oxígeno. Otro reductor igual o mejor es el hidrógeno. El hidrógeno es buenísimo para reducir, solo que es difícil de manejar y hay que obtenerlo, ¿no? Hay que obtenerlo. Entonces, ¿cómo se obtiene este hidrógeno? A través de lo que se denomina una rectificación del gas natural, ¿ya? No quiere decir que lo haga recto, ¿no? Es un nombre, ¿no? Es un proceso, se le llama así, rectificación. Incluso se utiliza rectificación y se hace cadenas cíclicas con el petróleo, con el gas, que normalmente son cadenas rectas, ¿no? Como 100 pies. Al centro carbón y patitas de hidrógeno, ¿no? Patitas de hidrógeno. La diferencia entre un diésel, gasolina o alquitrán, asfalto, es la cantidad de carbones. Cuanto más carbones tiene ese 100 pies, más pesado, más denso es el producto. Por ejemplo, si tiene un solo carbón y 4 hidrógenos alrededor, porque tiene 4 enlaces el carbón, o sea, tengo carbón aquí al medio, hidrógeno, 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 hidrógeno. El de un solo carbón es el más pequeño, ¿no? El más pequeño. Si tengo dos, ya va a tener, a lo mejor lo vamos a ir dibujando. Aquí está. Yo tengo un carbón y puedo tener aquí un hidrógeno, aquí un hidrógeno, aquí un hidrógeno y aquí un hidrógeno. O puedo tener, este es el primero, de un carbón, ¿no? Un carbón. Aquí voy a tener de dos carbones. Dos carbones. Tengo carbón, carbón. Y aquí tengo hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Un enlace, un enlace, un enlace, un enlace, hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Por eso yo le llamo 100 pies porque tiene sus patitas. Cada carbón, dos patitas y una y otra al final. Si tengo tres carbones, carbón, carbón, carbón. ¿No? Y fíjense que todo, puedo poner n carbones al medio. 8, 9, 10, 11, no hay problema. Solo que esta esquina siempre va a ser la misma. A menos que haya un enlace doble acá, digamos, entonces ya no hay dos carbones, pero eso ya tiene otro nombre. A esto se le llaman alcanos saturados de tres carbones.
Y fíjense, maravilloso, tenemos hidrógeno, montón de hidrógenos y también montón de carbones. Entonces, lo que se hace es trabajar con estos. Normalmente tenemos eh, metano, etano, propano, butano y así sucesivamente. El gas está compuesto hasta 4 carbones. Hasta el siguiente también pueden dibujarlo. ¿Ya? Metano, etano, propano, butano y heptano. Hasta heptano incluso, pero butano ya empiezan a querer volverse líquidos. Su punto de licuefacción es más bajo. ¿Ya? Pero este es el gas, con el de 4 más, ahí dibújenlo ustedes. ¿Ya? Entonces son los alcanos, son hidrocarburos saturados. Entonces, ¿qué es lo que se necesita hacer? Lo que necesito es obtener, ¿qué necesito obtener? Hidrógeno 2 y también CO. Esto es lo que necesito obtener. ¿Ya? Y obviamente aquí están los elementos. Y a través de ese proceso que se llama rectificación del gas natural, obtengo esto, obtengo esto, obtengo esto. Esto muy muy poco, pero esto mucho. Entonces, este va a ser, el H2 va a ser nuestro principal reductor, nuestro principal reductor. Es decir, el agente que nos va a quitar el oxígeno al óxido de hierro. ¿Bien? Esa es la historia. Entonces, antes del proceso ya tiene que haber una planta de rectificación, tiene que haber una planta eléctrica que produzca bastante electricidad. ¿Y qué más hemos dicho? Eso, ¿no? Ya no hay alto horno. Ahora, ¿qué soluciones se plantean en lugar del alto horno? Anoten, por favor. Hay varias soluciones. Hay varias soluciones y las vamos a ver en general. Primero en general. Ya, a ver, imagínense que están en el campo y hay que cocinar algo, hay que comer, ¿no? Y no se plantó uno. Entonces a alguien se le ocurre, pucha, yo tengo aquí, hay gasolina del auto, sacamos o hacemos fuego con leña, ¿no? Dos opciones. Ya, yo traje aquí unas conservas. Bueno, se la comen el primer día la conserva, el segundo día a ver qué comen, ¿no? Entonces uno tiene que ver qué hay disponible, ¿no? ¿Qué hay disponible? ¿Ya? Y con eso trabajar, y con eso trabajar, con eso hay que trabajar. Entonces, ¿qué condiciones tiene que cumplir ese horno de reducción directa? Y vamos a anotar las condiciones que tiene que cumplir. Por ejemplo, si yo voy a cocinar con leña, no hay problema, puede ser una olla de barro, incluso pues, se podría sacar del automóvil el plato ese, si es que no es plástico, ahora es plástico casi siempre. Bueno, pero hay algunos que todavía tienen metálico, ¿no? Su tapa y cocinar ahí, ¿no? Un arroz se puede hacer. O ser precavido y llevar unas ollitas de campaña. Bueno, entonces tengo que sustituir, encontrar la forma de hacer lo mismo, pero por otra vía, ¿no? Pero para ver qué hacer, tengo que tener bien claro cuál es mi meta, cuál es mi objetivo. Si yo no tengo clara mi meta, mi objetivo, ¿qué importa qué camino tome, no? Si yo no voy a saber qué hacer, me levanto en la mañana, mejor si no me levanto, incluso así ahorro energía y no tengo que comer tanto, ¿no? Pero si tengo que hacer esto, lo otro, la misma dinámica
del trabajo o el movimiento hace que uno se las ingenie. Entonces, vamos a ver, borrar, borramos todo. ¿Qué cosas tiene que cumplir el horno de reducción directa? Uno, la primera. La primera que es obtener, eso es lo que yo necesito, obtener hierro. No es para hacer pipocas ni helado, nada. Obtener hierro, eso es lo que necesito, obtener hierro. Ya, y luego puedo obtener acero. Si tengo hierro, es un paso más el acero. Dos, dos dimensiones. No puede ser de grandes dimensiones, medianas o pequeñas. ¿Por qué? Porque ya de grandes dimensiones tenemos el alto horno y el conversor, ¿no? Entonces tiene que ser dimensiones medianas o pequeñas, más manejables. ¿Ya? ¿Ya? Tres. Como no tengo con qué sustentar la carga, como no tengo con qué sustentar la carga que se va fundiendo en el alto horno, entonces planteo una hipótesis. En estado sólido, sin llegar a fundir en estado sólido, sin llegar a fundir la carga. Carga es todo lo que entra al horno. Fundente, fundente, en el caso del alto horno, fundente, coque y mineral. Como no hay carbón, ¿qué va a hacer acá? La carga va a estar compuesta por mineral y fundente, esto seguro, y fundente, ponemos así, fundente, pero fundente con símbolos de interrogación, con símbolos, ay, no sé hacer símbolos de interrogación. Fundente, porque en algunos casos en la segunda etapa recién se incluye el fundente, solamente el mineral entra, ¿no? ¿Qué más necesito? No necesito, sino, ¿qué más tengo? Cuatro, ¿qué condicionante? Obtener hierro, dimensiones medianas o pequeñas, realizar la reducción en estado sólido sin llegar a fundir, esta que es subrayar, sin llegar a fundir la carga. Mm, combustible y electricidad. Como fuente, utilizar gas natural como combustible y electricidad como fuente adicional de calor. En esto estaría, yo creo, comprendida todas las necesidades que tiene que suplir ese reactor
ese reactor que se denomina horno de reducción directa. Horno de reducción directa. Bien, entonces, ¿qué soluciones se plantean? Hay como 14, creo, 15 diferentes soluciones. Todas tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿ya? La misma situación que uno dice: me voy a hacer un arroz con queso", y uno a veces se despierta con deseo de algo, ¿no? Arroz con queso, con su bife ahí bien puesto, su plátano frito y una ensalada tal vez con tomate y lechuga, pero eso adicional, ¿no? Hasta lo huelo el plátano frito ahorita. Y eso que no hay plátano frito acá. Pero puedo hacer el arroz con queso en olla a presión. Lo que hay que saber hacerlo, pues no se arruina, ¿no? Y hay que ponerle leche, queso bastante, porque si no sale como arroz blanco aguado nomás, que es asqueroso cuando no se le echa queso y leche. Entonces, puedo hacerlo en una olla normal, ¿no? O estoy en el campo y quiero hacerlo en olla de barro porque tiene otro gusto, ¿no? Otro sabor. Entonces, hay una opción, hay varias opciones. Bien, vamos a continuar el día jueves. Anoten, por favor, pensar. Deje de bostezar, Bertie, cómprese un cafecito. Si pudiera, le invitaba varias veces en clase, le invitaba. Cuando uno está decaído, hay que tomarse un cafecito. Le arregla el humor y le arregla la atención también. Pensar hasta el jueves. ¿Qué tienen que pensar por participación? No, bueno, si quieren pueden buscar soluciones, pero preferiría que eso lo vamos a ver conjuntamente. O sea, que de ustedes hagan de cuenta que están solos, no tienen otra fuente de información. Piensen, qué podrían hacer para todas esas características, meterlas en un reactor, en un horno, que cumplan esas funciones, que cumplan esas funciones. Ah, me olvidé, una más habría que anotar. El proceso de rectificado. No, no, pero eso es previo, eso tendría que ser previo. En paralelo, lo que no, en el horno ese no se va a rectificar, ya tiene que estar rectificado. No sé, creo que eran, ¿cuántos puntos tenía esa lista? ¿Cuatro o cinco? Cuatro, Cuatro, ingeniero. cuatro. Cuatro. Faltó el quinto. Usar como reductor. Este es otro de las condiciones de ese horno, que se tiene que usar H2. Y en pequeña escala también CO2, ¿no? Si ahí tampoco se lo va a sacar, al producir H2 también se obtiene el otro, pero poco, poco. Entonces, reductor, ¿ya? Bueno, la siguiente clase vamos a empezar preguntando a la sala, que no es obligatorio, en la vida nada es obligatorio, ni comer siquiera es obligatorio. Hay que sudar para poder comer. O tener suerte y que lo mantengan a uno mientras uno estudie. Bien, entonces, ¿qué espero de ustedes para el jueves? Primero, que piensen cómo juntar esas 5 propiedades en un horno, qué tipo de horno. Dos, que lean, eso sí, busquen cómo se obtiene a través de un proceso de rectificación hidrógeno del gas natural. Buscar, pensar, ¿ya? Bien, por favor anótense en el chat. No, voy a cambiar porque si yo no digo, no sirve. Pues se anotan. Hoy día vamos a poner, eh, porque anotan y se mandan mudar. Ya me di cuenta de eso, de que no vale lo que se anotaron. El rato que yo digo se anotan, si no es cuando les dé la gana, sino cuando yo digo. Hoy día van a anotar
29 noviembre, 29 NOB, N mayúscula, O mayúscula y B chica, 29 NOB. Que los que anotaron y se fueron, que vayan, que disfruten de su almuerzo. ¿Qué les vamos a hacer? Que coman. Sí, 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 de noviembre. No traten, por favor, de leer, porque de esa manera va a ser más, ¿cómo se dice? Más productiva la clase, ¿no? Sí, ingeniero, ¿cómo Averiguar era? cómo se puede. Buscar cómo se obtiene qué. Buscar cómo se obtiene hidrógeno 2 a través de la rectificación del gas natural. ¿Ya? O en general busquen obtención de hidrógeno 2 porque les van a salir proceso eléctrico para obtener hidrógeno, que es caro. Hasta en la casa uno puede hacer con 2 pilitas y agua, se produce hidrógeno y oxígeno. Yo lo hacía con 8, 9 años en la escuela y un día hice volar, no en la escuela, en mi casa, hice volar mi escritorio y me prohibieron mis padres que tenga mis químicos ahí, porque tenía hermanos menores, no, pero lo tenía con candado, solo que estaba produciendo hidrógeno y tenía un matraz y aquí limaduras de zinc, se echa ácido sulfúrico diluido y empieza a producir hidrógeno. Y había un tubito y ese tubito yo lo estiraba con calor, como un sopletito, ¿no? Así, y después, ¿qué pasa si medio tubo más fuerte la llama, medio tubo más fuerte la llama, hasta que lo hice tan cercano que se metió la llama dentro del matraz y explotó. Y ácido sulfúrico, pues lo regó la pared, mi ropa, el mantel que había sobre el escritorio, lo escondí todo, ¿no? Más bien siempre uso lentes, ¿no? Porque la cara también la tenía. Siempre usé lentes. Y mi madre se dio cuenta porque la pared la tenía manchada de azufre. El ácido sulfúrico lo blanqueó, punto. Y a mi caja de herramientas y botellita, cosas de química, ¿no? Le puso otro candado. Creo que un año me la tuvo cerrada. Bueno, también estaba en un colegio que fomentaban eso, ¿no? No era un colegio que fomentaba la fiesta, sino más bien que uno lea y estudie. Ayuda. Hidrógeno, producción de hidrógeno, pero a través de también le dicen en inglés craqueado, anótense, craqueado del gas natural, craqueado, pero no es castellano. Bien, y conversamos sobre ese tema el día jueves y expongo yo los procesos que más se usan. Y listo. Con eso ya terminamos producción de hierro y acero. Bien, ¿se anotaron? Nos vemos el jueves, entonces ya pueden retirarse. Que tengan buen día. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.